Muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy el profesor Álvaro Año Freire, jefe del Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y tengo la enorme satisfacción de conducir la 9ª conferencia magistral, ciclo que organiza el ProUni, Patronato de la UNI, y la propia Universidad Nacional de Ingeniería. Esta noche, esta tarde, tenemos un tema, como siempre, de importancia cardinal, porque así son nuestras conferencias magistrales. Solo toca temas de fondo. Esta vez, desarrollo inclusivo rural, articulación y valor compartido. Nuestro expositor es precisamente una persona pues indicadísima para ello, el ingeniero Alfonso Velázquez Tuesta, y los panelistas serán la magíster Mercedes Inés Carazo y el ingeniero Ramón Remolina. Como acostumbramos en nuestras conferencias magistrales, vamos a iniciar presentando un video institucional de ProUni. Por favor, con el video. Unos instantes nada más para el video. Armando, el audio no se escucha. Un segundo, vamos nuevamente a ponerlo. Pues vamos a comenzar. En la antigua Escuela de Ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havích durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el Acta de Constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, IMCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, la construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado, la entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides,
y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias. Como es nuestra costumbre, invitamos en estos momentos al presidente del patronato, presidente de ProUni, ingeniero Roque Benavides Ganosa, a que nos ofrezca las palabras de apertura. Por favor, ingeniero. Muchas gracias, Álvaro. Siempre apreciando mucho tu contribución. Muchísimas gracias a todos los miembros del patronato, pero especialmente al ingeniero Alfonso Velázquez, con quien nos une una amistad ya de muchos años. No tengo ni que contarle a él cuántos años porque nos haríamos un poquito más viejos. Agradecerle a Mercedes Inés, que también nos une una amistad entrañable, y al ingeniero Ramón Remolina, con quien nos une una amistad ancestral. Así que tengo el placer de presentarlos a ellos, pero especialmente al ingeniero Alfonso Velázquez. Él es un exministro de Estado, un hombre que ha recibido múltiples distinciones, inclusive de la Antorcha de Javich, de la Universidad Nacional de Ingeniería, egresado de esta prestigiosa universidad, a la cual estamos sirviendo como presidente del patronato y como docente de la Escuela de Posgrado en la Facultad de Minería, Metalurgia y Geología. Quiero agradecerle a Alfonso por el tiempo que nos dedica. Yo sé el compromiso que él tiene con la descentralización de nuestro país, con la agricultura, con el comercio a nivel internacional y con su compromiso con el desarrollo del Perú. Yo he conversado muchas veces con él que en el Perú tenemos que estar pues mucho más integrados entre agricultura y minería. Yo ahí jalo un poquito de agua para mi molino y creo que es fundamental que él nos comente sobre esta presentación sobre el desarrollo inclusivo rural, que no es solamente la agricultura, es la minería, es todas las actividades que tenemos que hacer para descentralizar a nuestro país y articularlo y lograr ese valor compartido que tanto necesitamos. Así que mil gracias, Alfonso. Estamos acá para apoyar la educación, para apoyar que los jóvenes se preparen y que el talento de nuestro país salga a flote en beneficio del bienestar de todo el Perú. Muchísimas gracias y adelante con la charla de Alfonso. Gracias. Magnífico, ingeniero. Muchas gracias también. Para mí, por supuesto, que es gratísimo poder conducir estas conferencias magistrales que a todas luces, todos lo pueden ver, son un aporte, porque los temas y los expositores de verdad son necesarios para el diálogo peruano. El día de hoy vamos a hacer una excepción, lo habitual, que son 30 minutos para el expositor, vamos a ampliarlo hasta 45. Luego tendremos las exposiciones de los comentaristas, 10 minutos cada uno. Eso es el orden, 45 minutos hasta 45 minutos primero y luego 10 y 10. El ingeniero Alfonso Velázquez Tuesta
Es ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, máster en desarrollo productivo e innovación, dedicado desde joven a la promoción de las exportaciones con valor agregado y desarrollo de mercados. Su propuesta de incorporar a pequeños productores a la cadena exportadora se inicia desde los años 90, cuando preside el Consejo de Promoción de la Pequeña Empresa Exportadora, COMPEX, conformado por 18 organizaciones de la pequeña y la mediana empresa. Ha participado activamente en ADEX, dirigiendo diversos comités sectoriales. Elegido en 2 oportunidades presidente de la Asociación de Exportaciones. Ha sido ministro de la Producción, presidente del Consejo Directivo del programa Juntos y ejercido la presidencia ejecutiva del programa Sierra y Selva Exportadora. Es socio fundador en Procesadora Perú, empresa pionera en el fomento de las cadenas productivas en el norte peruano. Con el mayor entusiasmo le escuchamos, ingeniero Velázquez Tuesta. Por favor. Muchas gracias, ingeniero Álvaro Montaño. Quiero manifestar mi gran satisfacción, la emoción que me embarga estar aquí presente en esta presentación. Un poquito más alto el volumen, por favor. Les decía que estoy sumamente emocionado de estar aquí en el patronato de la UNI, mi alma mater. Gracias, Roque, por esta grata bienvenida, también a los miembros del patronato. Y hemos coordinado justamente con el ingeniero César Pongo este tema de desarrollo inclusivo rural, articulación y valor compartido, con la experiencia que he desarrollado durante mi vida y el momento especial que vive nuestro país, que amerita una reingeniería de la visión de los negocios por parte de los empresarios. Como dijo muy bien Álvaro, soy de la ingeniería, formado en ingeniería económica en los años 71 a 77, el programa de ingeniería económica, la carrera creada por el ingeniero Luis Felipe de las Casas. Una gran sensación en su momento, cuando la UNI también decide incorporar la ingeniería económica como una buena carrera, ¿no? Eran los años 76, 77, acabando la universidad, y se formaban en ese momento las propuestas, se hablaba de exportaciones no tradicionales. Se generaban mecanismos de promoción y de incentivo a la exportación, como el fondo FENT, el SECREX, que permitió el crecimiento de las exportaciones. El Banco Industrial tenía un rol importante, decisivo en este tema, y había que transformar, había que crear nuevas exportaciones más allá en el sector agrícola del café, la caña de azúcar, y en general se exportaban solo minerales, harina de pescado. Se necesitaba un cambio, una transformación en la matriz exportadora para poder generar este valor agregado que sigue siendo hoy una necesidad, generar valor agregado en muchas exportaciones. Entonces fueron los años universitarios. Aquí también, así como Roque siempre recuerda a don Alberto Benavides, recuerdo a mi padre incentivándome que me convierta en un empresario exportador. Quería que sea exportador, que sea independiente, quería que agarre la línea de la exportación. Y me formé desde las aulas de la UNI en las exportaciones. Momentos donde no había la comunicación que existe hoy, no había el internet, todo era telex. No teníamos telex en la oficina, ir al Hotel Quirón en ese momento a presentar mis correspondencias y al día siguiente a regresar con expectativa, a ver qué había, qué novedad había en el mercado. Momentos en que había que empezar, integré a 5 compañeros de la UNI, vamos a exportar, dijimos, pero no sabíamos qué, ni a dónde, ni con qué, pero sabíamos que teníamos que convertirnos en exportador porque era el momento de la exportación. Empecé exportando artesanías
artesanías de paja, esas famosas canastas de paja que se pusieron muy de moda en el mundo, y especialmente en Argentina, en donde enviábamos semanalmente cientos de canastas. Era una moda tremenda en Argentina la canasta, pero siempre nos atraía el sector agrícola, agroexportador, los productos vinculados al campo, ¿no? Hasta que por fin logramos, ya como empresa exportadora, familiar, iniciarnos en la exportación de frijoles a Venezuela. Un gran momento venezolano, se exportaba mucho frijol, un frijol que se obtenía en Piura y en Lambayeque, que se llama todavía frijol de palo, porque es un vértice productivo, un palito, que genera un frijol con alto porcentaje nutritivo. Así que desarrollamos exportación de estos frijoles hasta que logramos encontrar que Goya Foods, la gran empresa norteamericana que distribuye, la mayor distribuidora de productos alimenticios para las etnias latinoamericanas en Estados Unidos, quería que le desarrolláramos este mismo frijol que se exportaba a Venezuela, pero no seco, no como frijol seco que conocemos, sino como un frijol verde, verde en conserva y congelado. Es así como para atender esta necesidad del mercado en este momento de Goya Foods, que nos pedía poner el frijol congelado en sus bolsas con su marca. Estamos hablando hace 30 años. Y la conserva con su marca, tuvimos que incentivar la siembra más cercana a las fábricas que teníamos que crear también para renovar el cultivo, enseñarle al agricultor a sembrar y cosechar y a la vez entregar a la industria. Y para desarrollar esta alianza con el agricultor y con el mercado, tuvimos que motivarnos a desarrollar estas cadenas productivas, hace 30 años ya, donde le brindábamos al agricultor los medios de producción, la semilla, la asistencia técnica, algo de dinero para el pago de agua, le fijamos un precio mínimo para poder recogerlo su producción y motivarlo, y se procesaba. Tuvimos que convertirnos en agroindustriales, porque ya no era frijol seco, era un frijol verde, como la alberja, que había que pelar, poner en conserva y congelar. Fue una época pues dinámica de convertirse en agricultor y convertirse a su vez en procesador. Era el inicio de estas cadenas productivas y muy bien nos ha permitido, estimados amigos y alumnos que nos escuchan también, generar un modelo justamente de estas cadenas productivas donde la agroindustria es el eje del proceso que habilita, que integra al agricultor, procesa, transforma, genera toda una cadena de valor agregado desde el acopio, el transporte, el proceso, los envases, el despacho, la logística, la aduana. Entregamos el producto al cliente, en este caso Goya Foods, Goya paga y a su vez repagábamos toda la cadena. Es la cadena perfecta, como siempre hemos llamado, y que en su momento se convirtió para nosotros en nuestro océano azul, nuestro gran océano azul, que nos permitió, algunos recordarán, el gran momento difícil que pasó la exportación nacional el año 90, cuando se pierden totalmente los incentivos, se desmantelan los mecanismos de promoción y las empresas exportadoras que tuvieron que trabajar con el dólar MUC y sobreendeudarse, empezaron a quebrar. Los grandes promotores de la agroindustria peruana quebraron, muchos amigos nuestros quebraron, porque era difícil mantenerse en ese momento sin ningún tipo de incentivo. Nosotros, encontrando este océano azul, pudimos salir adelante y poder mantenernos creando a su vez más actividades vinculadas a la exportación. Fruto de estas experiencias innovadoras que como empresa dentro de la vinculación con la pequeña agricultura, recuerden que estamos hablando de desarrollo rural, esa experiencia de poder llegar a la sierra del Perú, a Concepción, justamente el año 2004, por ejemplo, y promover la alcachofa sin espinas, que es otro boom que se ha logrado en nuestra patria. Nos correspondió, también en ese entonces estaba el ingeniero Rafael Quevedo en la misma motivación en la zona de Concepción para poder
cambiar la costumbre de la alcachofa con espinas a la nueva variedad sin espinas, que era lo que tiene demanda mundial. No continuó en Concepción esta experiencia, pero se mudó toda a Arequipa y Cusco, donde hoy desde Arequipa y Cusco la empresa Sur se ha convertido en la más importante empresa exportadora de alcachofas en el mundo, con la experiencia que se desarrolló en Concepción. Eso involucra mucha mano de obra, involucra alianza con los agricultores, apoyo en equipos, apoyo en riego tecnificado, experiencias positivas en donde la promoción de cultivos en la sierra han tenido respuesta positiva. Eso fue el año 2004, 2005, estimados amigos, y Alan García, el expresidente García, mira esta experiencia de la alcachofa y decide crear un programa a través de una política de Estado promotora y crea el programa Sierra Exportadora. En el año 2006 se crea Sierra Exportadora y asume la dirección el ingeniero Gastón Benza Fluker hasta el año 2011. Entonces, las experiencias y lecciones aprendidas en esta historia positiva de Sierra Exportadora, que luego, en el año 2016-17, se convierte en Sierra y Selva Exportadora, es importante compartirlas. Compartirlas porque nos ha mostrado experiencias positivas, resultados positivos, que deben incorporarse hoy en el conocimiento y el pensamiento, no solamente de los empresarios, que sepan que hay realidades positivas en nuestra sierra y en nuestra selva, que hay oportunidades que ya se han desarrollado, oportunidades que ya se conocen, mecanismos de interacción que se conocen y que han sido positivas, viéndolo como una experiencia piloto. Pero hoy, que estamos en una etapa de reformas, de mirar con más atención al agro, a la ruralidad, a la pequeña unidad productiva, a la agricultura familiar, es necesario, es importante, es necesariamente urgente poder no desperdiciar esas experiencias positivas para no intentar iniciar todo de cero. Es una de las grandes falencias, uno de los grandes fracasos que tiene la gestión pública cuando se quiere iniciar y no se quiere mirar hacia las experiencias que positivamente se han logrado en el camino. Esta parte de mi exposición busca que podamos retomar esas experiencias, entender el rol que tenemos los empresarios en esta nueva etapa. No mirábamos hacia la tierra, no mirábamos hacia la selva, salvo contadas excepciones, ¿no? Es necesario que se convierta en una forma de mirar, de pensar, de integrarnos, de mirar con inclusión estas unidades de pequeña agricultura familiar, 2 millones de unidades de agricultura familiar, clasificada, por supuesto, en agricultura familiar consolidada, en formación y subsistencia. Pero hay dentro de estas 2 millones de unidades mucho que hacer y mucho que construir para poder articular y generar negocios ahora en base a la experiencia que se puede compartir y que se puede trabajar. Nos tocó entonces como equipo, porque siempre hablando como equipo, llegar el año 2011 en la segunda etapa de Sierra Exportadora y determinamos que la fortaleza que había creado el ingeniero Gastón Benza en su momento, de crear las unidades de gestión en 18 sedes. Teníamos 18 sedes en 18 regiones del Perú. No estábamos en Ica, sí estábamos en el resto de regiones productivas de la costa, estábamos en Amazonas, como ceja de selva, y el resto de regiones como Piura, como Lambayeque, Cusco, Puno, Arequipa, Huánuco, ¿no? Eran 18 unidades de gestión con un potencial inmenso, concesionados, ya con cierto reconocimiento por lo que se había logrado hasta la fecha, se habían iniciado algunos proyectos de negocios significativamente importantes para ir consolidando el concepto de unir a los pequeños productores para poder exportar, pero no necesariamente al exterior, exportar por lo menos a las principales ciudades, a las capitales de región. Eso ha sido el primer objetivo de la Sierra Exportadora para poder
encontrar mercado y producir de acuerdo a lo que el mercado quiere. Entonces, nosotros el año 2011 se inicia esta nueva etapa de una serie exportadora y se pregunta, y es lo que tiene que preguntarse el empresario y el gobierno hoy, ¿qué es lo que el mundo quiere? ¿Qué es lo que el mundo demanda? ¿Por dónde van las tendencias? ¿En qué podemos ser fuertes en función de esas tendencias y el potencial productivo que tiene nuestro país? Y es así como, estando en ese momento Sierra Exportadora en la PCM, ingeniero Salomón Lerner era premier, tuvimos todo el apoyo para poder promover los programas nacionales, y así llamamos programas nacionales, para poder trabajarlas en estas 18 sedes, por supuesto, siempre y cuando la sede tenía el potencial de incluir los productos que se eligieron. Se eligieron, por ejemplo, los quesos maduros. En ese entonces, en 2011, se hablaba mucho de los quesos frescos. Había poca visión del queso maduro, el queso curado, como llaman los europeos, que significaba agarrar el queso fresco, invertir 50 céntimos en un cuajo, y por supuesto trabajarlo un poco más y generar este queso maduro que hoy día se produce en todo el país. Todo el país aprendió o fortalecimos, nada se inventa, fortalecimos la presencia de los quesos maduros para darle valor al queso fresco, para que pueda aguantar más, para que puedan vender mejor. Entonces aprendieron a comercializar mejor. Un queso maduro se hace con 8 litros de leche. A veces el agricultor, el ganadero recibe un sol, en 8 litros se llaman 8 soles. Sin embargo, con el cuajo y etcétera, dándole valor agregado, lograban obtener 15, 18, 20, 25 soles por kilo de queso maduro. Entonces, se ve que hay un potencial inmenso de inversión y de trabajo en este proyecto. Además, considerar que nuestro país importa cerca de 40 millones de dólares en quesos madurados, quesos curados. Entonces, un gran proyecto. Y la palta en la sierra, un potencial inmenso también, considerando que la producción de la palta en la costa se empieza a cosechar en mayo y en la sierra sale febrero, marzo, abril. Los precios son 40-50% más altos. Una gran satisfacción de poder haber logrado motivar en diferentes regiones como Arequipa, como en Huancavelica, como en Ayacucho, como en Puno, en Cusco, Limatambo, con el alcalde de Limatambo apoyando. El alcalde entendió, creó su vivero, entregó las plántulas a los agricultores, y la asistencia del gobierno, a través de Sierra Exportadora, era justamente la asistencia técnica y la capacitación para poder llevar adelante esta producción. Esa palta de Limatambo hoy se exporta al mundo entero, y fruto de la gran labor de integración de los alcaldes con los productores. Bueno, junto con los quesos maduros, los programas nacionales que se establecieron, la quinoa, que se lanzaba la quinoa, recuerdan todo el boom que hizo que los precios subieran. Tuvimos un rol importante formando cadenas productivas, apoyando a los agricultores a que produjeran más. Los precios subieron, un momento increíble para el productor. Fue una época para el productor que recibía antes de este boom de la quinoa un sol y llegó a cobrar 14, 15, 16 soles por kilo. Los comercializadores iban con su camión recogiendo saco por saco, pagando en efectivo. Todo un cambio en la cultura productiva, la mejora en la calidad de vida de estos agricultores de la quinoa, ¿no? Entonces, siempre hay que entender, estimados amigos, que hay momentos para el comprador y el momento para el productor. La quinoa tuvo su gran momento para el productor y hasta ahora se mantiene en niveles aceptables de precio. La ganadería altoandina, un desafío para las zonas más altas del país, donde solamente hay ganadería, la alpaca, enseñando, me acuerdo, a las señoras a la categorización de la finca, ¿no? Enseñarles también a estilar en forma oportuna, cuando hay electricidad, meterles, usar las afeitadoras, la cortadora de pelo eléctrica,
que les permite un mejor corte, una mejor esquila, 20% más de productividad en peso. Además que les enseñamos a clasificar, a categorizar, vendiendo bien, vendiendo por tipo A, tipo B, mayor grasa, menor grasa, por color. Les enseñamos a pesar para que no vendan de menos, para que no le saquen ventaja cuando comercialicen, y eso ha permitido la exportación de grupos de productores ya al mercado mundial, sobre todo a Corea y a China, exportan nuestros ganaderos, y hay un potencial muy grande todavía para seguir trabajando con la ganadería altoandina y también trabajando el tema de leche, ¿no? Cuando hablamos de los quesos maduros, entendimos que en la zona de Puno tenemos el costo del litro de leche más bajo del mundo, 20 centavos de dólar, que nos da un potencial importante para desarrollar la industria quesera de mejor nivel desde la zona altoandina, ¿no? Palta, quinoa, ganadería altoandina, café y cacao. Nos preocupaba mucho el tema del café. Generamos un programa Cafetea Perú, porque cuando nuestros productores de café venden al exportador, les pagan 8 soles por kilo, pero su costo es 10. Así le paguen 9 soles, siempre está perdiendo. Es una pérdida permanente del productor de café por el tema de mercado. Entonces la solución es enseñarles a cosechar mejor, enseñarles a tostar, a tener su marca propia, a vender con marca propia. Nos hemos hecho participar en concursos en Francia sobre cata y sabor y aroma de café. Siempre ganamos. Hay un potencial inmenso, pero hay que trabajar. Hay que recoger esas experiencias positivas y poder llevarlas adelante. En cacao también lo mismo. Y satisfacciones importantes. Recuerdo que en diciembre del 2017 el Congreso norteamericano nos invita a presentar producción de zonas cocaleras. Imagínense la gran satisfacción de tierra exportadora del gobierno peruano, del Ministerio de Agricultura, de llevar alcaldes de zonas cocaleras a presentar en el Congreso el valor agregado que se está alcanzando hoy. Gran tarea del embajador Carlos Pareja en ese momento, que logró esta invitación en diciembre, el 7 de diciembre del 2017. Una experiencia fantástica que nos demuestra que nuestro cacao debe tener un desarrollo comercial también directamente como valor agregado en el mercado mundial. En el tema de la trucha, tuvimos que apoyar el desarrollo de la truchicultura, logramos duplicar el consumo de trucha, una experiencia positiva también. Qué gran satisfacción ir a los supermercados y encontrar la trucha con su marca de trucha andina, que era la marca que elegimos para promover y aumentar el consumo de trucha en nuestro país. Y el tema de los berries. El tema de los berries también fue una labor motivadora para nosotros cuando entendimos que el gobierno de ese momento, el 2011, era llamado el gobierno de la inclusión social. Nosotros queríamos que nuestra institución se convierta en el mecanismo de la inclusión productiva y había que elegir un cultivo que se iba a poner en moda y elegimos a través del programa Perú Berries el arándano. El arándano, inmediatamente realizamos un evento internacional, trajimos expositores de talla mundial para poder motivar y hacer posicionarse en la mente de nuestros agroindustriales, de nuestros inversionistas del campo, el arándano, ¿no? Ha sido positivo, somos la principal potencia mundial, el principal país exportador de arándanos frescos en el mundo, fruto de esa vehemencia que le pusimos algo con potencial, ¿no? Y bueno, y el turismo, también el turismo rural, generamos una serie de propuestas como Alpate en Piura. Alpate es una ruina inca fantástica que está poco promovida, y encontramos que hay 2.000 recursos turísticos que potencialmente pueden generar ingresos y negocios a través de la asociatividad que se pueda desarrollar en su entorno. Entonces, a través de planes de negocios que elaboraban nuestros jefes de sede, logramos ir presentando estos productos a los grupos de asociaciones, a los productores, que los motivábamos para que se integren. Trabajamos muy intensamente el fomento de la asociatividad de la mano con la normalización. Para un Perú como el nuestro, donde el 99%
de nuestras unidades productivas son pequeña empresa, es necesario trabajar este concepto permanente de asociatividad y normalización, que significa producir de acuerdo a lo que el mercado quiere. Estas dos columnas de asociatividad y normalización suspenden, aguantan la competitividad local, territorial que tenemos que trabajar. Por eso que seguimos insistiendo, es un tema que tendrá que mantenerse mientras no se logre un desarrollo sostenido en el área rural. Y bueno, y estas experiencias positivas que nos permitieron, tomando la metodología del PRA, cuando iniciamos nuestro programa en 2011, el PRA, el Proyecto de Reducción de Pobreza del AID, se iba del Perú, hicimos un encuentro de intereses, logramos adoptar su metodología, una metodología que tiene, estimados amigos, indicadores de gestión. Esa época de cierre exportadora puede mostrar hasta hoy los archivos con los indicadores en ventas, en empleo y en generación de inversión que pudimos desarrollar en base a los planes de negocio y en base al financiamiento que lográbamos motivar, siempre y cuando hubiera comprador. Si hubiera comprador, podíamos apoyar en la asistencia técnica y la cooperación, información y oferta a estos grupos de productores organizados. Éxito tremendo. Cuando empezamos el primer año, estamos en 180 millones de soles de venta, llegamos a 1.500 el último año, un efecto multiplicador importante, y reconociendo y detallando y formalizando todos los componentes, los integrantes, los miembros de las asociaciones con las cuales tuvimos la oportunidad de trabajar. Dos políticas públicas importantes en esta época. Uno, el Procompite, este mecanismo que permite, mecanismo creado por economía, que permite que 10% de los presupuestos de inversión de los gobiernos locales o gobiernos regionales puedan ser utilizados para fomentar la asociatividad y apoyarlos en la compra de equipos pequeños, de maquinaria, capital de trabajo. Nos ha dado resultados muy significativos. Y por otro lado, de la experiencia de juntos, de recorrer estas áreas de pobreza y encontrar que la sociedad civil de una u otra forma tiene que estar representada en la gestión, apoyando a los productores al vincularse al mercado, conceptualizamos el mensaje del alcalde productivo, el representante de todos nosotros en estos valles alejados, en estas comunidades, en la zona rural. Un alcalde líder, un alcalde que conoce el potencial productivo de su localidad, un alcalde que logra invitar a los integrantes de su entorno, sobre todo a la comunidad, porque por un lado está el municipio y por otro lado la comunidad. Este líder tiene que integrar la comunidad a su gestión para poder desarrollar programas de desarrollo, crear desarrollo productivo, crear sugerencias de desarrollo productivo, invitar a los inversionistas que se integren, generar clúster, adoptar políticas promotoras de innovación productiva de tal forma que la riqueza territorial pueda convertirse en una oportunidad de gestión, de mejora en la calidad de vida de su población. Y esto, ese incentivo que denominamos concurso alcalde productivo, generó, estimados amigos, toda una dinámica nacional. Los alcaldes se preparaban para participar en este concurso que tenía 5 categorías, que tenía indicadores también de evaluación. Los alcaldes concursaban con sus documentos y demostrando que habían podido generar mecanismos de atracción de inversión, que habían desarrollado buenas prácticas de desarrollo productivo, que tenían interés de desarrollar el clúster general. Teníamos todas unas clasificaciones que motivaban la participación de los alcaldes. Y como éramos un programa con poquísimos recursos, el único premio que podíamos darle era el Barayoc que creamos para entregar en una ceremonia pública muy concurrida por alcaldes de todo el Perú. No era solamente para sierra, usaban alcaldes de la costa, de la selva y de la sierra, por supuesto. Y recuerdo los mensajes: señor Velázquez, nos hemos preparado para concursar, ingeniero Velázquez, aquí estamos, segundo año que
que estamos concursando era una ferviente devoción productiva, todos queriendo que sus productos y que sus asociaciones trascendieran, una gran motivación que lamentablemente al concluir nuestro mandato se ha perdido como tal, ¿no? Por eso me refería a que cada uno que llega, los funcionarios quieren reinventar en vez de tomar elementos positivos. Quiero sí recordar don Máximo San Román, cuando estaba el primer año como asesor del presidente Kuczynski, logró que pudiéramos tener algunos premios que se entregaron, activos, camiones y vehículos a algunos alcaldes que habían ganado el reconocimiento siempre a don Máximo San Román, que decidió San Román. Bueno, hoy podemos mostrar estos indicadores. Y en esta etapa, amigos, nueva de gestión a la que estamos ingresando, me gustaría, a través del patronato, proponer justamente que los gobernadores de todo el Perú, eligieran de estos 10 programas nacionales cuáles calzan mejor con su potencial productivo, con su riqueza productiva, con su capacidad productiva. Algunos lo están haciendo, algunos se hacen. El ejemplo más notorio es el gobernador Maciste Díaz en Huancavelica, que a propósito quiero recordar, parte de este mensaje de alcalde productivo surge también de haberlo conocido siendo alcalde provincial en Tayacaja, Pampas, cuando ya tenía esta visión de producir lo que el mercado quiere y demanda. Hoy Maciste Díaz ha elegido 5 productos para Huancavelica de estos 10. Ha elegido palta, quinoa, ganadería altoandina, trucha y quesos maduros. Entonces, sus programas de inversión, de trabajo con las autoridades locales, con su Gerencia de Desarrollo Productivo, con el Ministerio de Agricultura y sus programas, está permitiendo que estos 5 productos, estos 5 programas regionales adoptados por Maciste tengan una presencia importante. Tanto es así que ya Maciste declaró que la capital de los productos orgánicos del Perú era Huancavelica y está constantemente exponiendo esta vehemente forma de interactuar en función de lo que el mercado demanda. Así como Huancavelica, deberíamos poder invitar al resto de gobernadores que elijan estos productos que están de acuerdo a su región. Me imagino que en Huánuco elegiríamos pues seguramente el café, el cacao, la granadilla, la palta. Seguramente en Arequipa vamos a elegir los quesos maduros, la palta también, la trucha, que estamos haciendo en algunas zonas mineras. Cada región sus productos. Y estimados amigos, en función de estos productos que elige el gobernador, toda una revolución educativa. Es necesario que en cuarto, quinto de media, en las carreras universitarias de las regiones donde existe universidad, podamos incentivar la incorporación. Si es producción de palta, tiene que volverse el alumno de la secundaria y de la universidad un trome en la producción de palta. Escuchar los consejos de Rafael Quevedo para tener mejor productividad en palta, pero no solamente producir más palta, sino cuáles son los mercados para la palta. ¿Qué tipo de valor agregado podemos darle a esta palta? ¿Qué tipo de trabajo hay que hacer para la formación de cadenas productivas y la asociatividad que le permita a estos productores no vender en forma distinta a los comercializadores que llegan y les pagan 3 soles cuando están luego entregando a 7 a las cadenas de comercialización? Esa integración es la tarea pendiente dentro de los territorios para que los gobernadores con toda su fuerza productiva, logrando a su vez la formación seguramente de un consejo territorial de la promoción de la oferta productiva, logren en este consejo integrar a las oficinas del Ministerio de Agricultura, a las oficinas del Ministerio de la Producción, a las oficinas del Ministerio de Comercio Exterior, del MIDIS y de Transporte, para poder mejorar la infraestructura rural de aquellas zonas donde necesitamos mejorar el acopio y no tener que improvisar, como alguna vez tuvimos que improvisar para sacar palta con trampolines, toda una odisea y una hazaña, porque no había la infraestructura rural para poder comercializar la palta en la zona de Limatán. Esta integración en este Consejo Territorial aplicaría
la metodología PMO, la generación de una oficina de control y monitoreo de proyectos, PMO, similar a lo realizado en los últimos, los Panamericanos, donde Carlos Neuhaus pudo aplicar exitosamente esta metodología de gestión y monitoreo de proyectos que nos ayudaría a reducir el dispendio, donde cada ministerio, cada institución suelta los recursos en vez de integrarlos. Un proyecto específico, el fomento de la asociatividad en Ayacucho. Todo lo que tiene presupuesto constituye su PMO y de ahí se monitorea exitosamente este proyecto. Bueno, esta alianza de generación de la oferta va a permitirnos producir aquello que el mercado quiere y no necesariamente que nuestros productores organizados por región salgan al mercado, sino que puedan ofrecer a los exportadores de los gremios. Para eso está CONFIEP, está la CMI, está el ADEX, está la Cámara de Comercio, Perú Cámaras, la Cámara Americana, todos están con muchas ganas de contribuir a esta visión. Tienes a sus empresarios listos, pero no tenemos esta oferta lista. O sea, la demanda está, el mercado exterior está, pero no tenemos la oferta territorial, la oferta normalizada, estandarizada, que debería ser fruto de esta integración de estos consejos territoriales para poder producir lo que en este momento tiene mercado. No he hablado de cuy, porque el cuy no es un producto global. Sin embargo, todos los otros productos que he mencionado sí tienen un mercado local, regional, territorial o internacional. Y a eso es lo que primero tenemos que dedicar. Sin embargo, este nuevo rol del empresario, esta visión a la que me refiero y que tiene que ver un poco con la experiencia que les he contado, involucra mirar también con atención el crecimiento de las exportaciones nacionales. Con mucho orgullo, el sector hortifrutícola del Perú exporta casi 7.000 millones de dólares al 2020 y ha venido creciendo 16% anual en los últimos 20 años. El promedio mundial, 8%. El crecimiento nacional, 20%. Esto ha permitido que la uva crezca encima de los 1.000 millones, que la palta este año también llega a los 1.000 millones, que el arándano supere los 1.000 millones y el espárrago y las granadas y las mandarinas, toda esa potencia productiva que tiene una gran demanda y que falta más oferta. Soy seguro que ustedes conocen que es más la demanda mundial que la oferta que el Perú puede producir. Todo lo que se gestiona en el campo está vendido y más. Y hay oportunidad para seguir creciendo. Y por supuesto hay que invertir. El costo de una hectárea de arándano está cerca de los $100.000, no es fácil. Poder atender cantidades importantes de arándano y ese agricultor tiene que hacer también espárrago y tiene que hacer también uva y palta, entonces tiene que tener una mezcla importante. Pero qué significativo podría ser que vayamos trasladando los cultivos más conocidos, con mayor experiencia, como el espárrago, a unidades asociativas de productores. 212.000 hectáreas, estimados amigos, constituye este boom agroexportador que vive el Perú. Fruto de una ley de promoción, la ley de promoción agraria, que ha permitido este crecimiento, que es una envidia a nivel latinoamericana, nuestros vecinos del sur, que son grandes generadores de mercados, envidian esta explosión productiva que tiene el Perú y este crecimiento vertiginoso. Es el fruto de la promoción, medidas y políticas promotoras que ha tenido nuestro país. Pero solamente son 212.000 hectáreas, que significan menos del 5% del total de hectáreas capaces de involucrarse en la agricultura. Hay 4 millones, más de 4 millones de hectáreas listas esperando este gran cambio. Por ahí escuchamos algunas veces una segunda reforma agraria. ¿Qué mejor segunda reforma agraria que conducir, que aprovechar esta capacidad de organización, de manejo de recursos, de acceso al mercado, la experiencia de nuestras empresas agroexportadoras para poder liderar la conquista de estos 4 millones de hectáreas posibles de ser involucradas en esta modernidad, involucradas en el mercado?
Esto significa, pues, un trabajo en conjunto, un Estado promotor que integre estos elementos. Ingeniero, tenemos 4 minutos. Así que rápido. Sí. Okay. Bueno, entonces para terminar, quiero decir que hay que tener un acercamiento entre el sector dinámico, los líderes de la exportación, con la oferta. Por un lado, los gobiernos regionales con su oficina territorial de fomento productivo y también las mineras, las empresas mineras que coadyuven en la formación de esta oferta con una visión territorial, no una visión puntual en función de la necesidad de los vecinos de la mina, sino en función de una visión territorial, generando valor compartido. Hoy nos toca generar valor compartido, que no es responsabilidad social. Valor compartido que no es filantropía, que no es sustentabilidad, es nuevas formas de negocio. Nuevas formas de negocio donde los líderes de la agroexportación pueden crecer en su oferta, en sus exportaciones, involucrando a los grupos organizados en esta nueva forma de hacer negocio. Quiero contar en el minuto que me queda la experiencia del ingeniero Caminati, presidente del patronato justamente de la Universidad Nacional Agraria. Ingeniero Caminati es socio de una planta exportadora de frutas en Ica y siembra palta, siembra también arándanos, siembra algunos cítricos seguramente. ¿Y cuál es su valor compartido? Va a sus agricultores vecinos que también siembra palta y les dice, ¿cuánto produces por hectárea? 8 toneladas. Bueno, yo tengo 24 toneladas de promedio y tú tienes 8. ¿Qué te parece si hacemos una alianza? Tu tierra y la mía se integran, siempre tu propietario y yo el mío, pero nos integramos, nos asociamos para que tú produzcas con mi asistencia técnica y mi metodología de cultivo. Vas a pasar a producir tus hectáreas, y ya no vas a hacer 8, va a ser la mitad de 24, 12, pero no es solamente que produces más, sino que vas a vender conmigo con precio de exportación. No vas a vender a 3 o 4 soles el kilo, vas a vender a 8, 10 o 12 soles de acuerdo al mercado y al momento que podamos exportar juntos. Entonces el ingeniero Caminati está generando una nueva forma de generar negocios, está generando valor a esa alianza. Esta visión de compartir, esta visión de incluir, esta visión de cambiar nuestro comportamiento ante los nuevos tiempos, ante el cambio demostrado pues, por las elecciones y el mapa electoral que hemos tenido, nos obliga a los empresarios, a los técnicos y al gobierno a mirar con unos ojos mucho más dinámicos, mucho más creativos, enfocados a generar una mejor calidad de vida para todos. Muchas gracias. Magnífico, magnífico, ingeniero. Apreciamos sobre todo su convicción y su pasión. Eso creo yo que queda absolutamente claro, esa seguridad de la necesidad. En efecto, yo por lo menos creo que uno de los ejemplos más claros es el tema del arándano. ¿Quién hablaba de arándanos en el Perú hace 20 años? Era una cosa exótica, totalmente. Y ahora resulta que somos el primer país exportador de arándanos. Así que las cosas hablan solas, por así decirlo. Vamos ahora, como acostumbramos en nuestras conferencias magistrales, con los comentarios. En este caso, el primer comentario es de la magíster Mercedes Inés Carazo, licenciada en Física y magíster en Economía, con experiencia de 25 años en Gestión Pública, Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, y en Diseño de Instrumentos de Transferencia Tecnológica y de Gestión de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, I+D+I, y la mejora de la calidad como los CITES y en cadenas de valor como la cadena textil, del calzado, la madera o la vitivinicultura. Actualmente es asesora del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Integra el Comité Pro Mujer en CTI, Concitec, y el Consejo Directivo
de la Plataforma Tecnológica Peruana, PT Perú, asociación civil promovida por la Unión Europea para impulsar la revolución digital y la industria 4.0. Es parte del programa TV Digital Calidad y Negocios y de los coordinadores de la Mesa de la Alpaca. Magíster Mercedes Carazo, la escuchamos con el mayor interés. Muchísimas gracias, Álvaro, y además por permitirme ser panelista de un amigo como Alfonso, que creo que de los 41 años que llevo en el Perú, lo conozco a él por lo menos 35. No quiero dejar de tomar tus palabras. Yo estuve en Buenos Aires, Argentina, con Alfonso, que peleaba cada día de su estadía por conseguir más y más información sobre el arándano, cuando todavía, como tú dices, no teníamos ni una hectárea en el Perú y ahora somos los exportadores. Esa es la pasión, esa es la confianza en el Perú que necesitamos hoy más que nunca. A mí me llamó la atención este tema de la economía colaborativa y entonces he querido traer dos comentarios durante la pandemia, uno del secretario general de la ONU y otro del Papa Francisco, que plantean justamente que necesitamos economías más sostenibles, más inclusivas, donde la dignidad y la vida de las personas estén en el centro, donde nuestra civilización necesita repensarse, la reingeniería a la que nos convocaba con la pasión que lo caracteriza a Alfonso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esta es una oportunidad, parece difícil porque estamos todos un poco agobiados con la incertidumbre, con el enfrentamiento, con la desconfianza. Sin embargo, las crisis yo creo que son oportunidades, yo soy tercamente optimista. Cuando tenía COVID me decía, contigo no van a poder porque tú ni siquiera le crees al COVID, porque creo en las oportunidades. Y yo creo que hay una oportunidad de valor agregado y de que el Perú, miren lo que voy a decir, pueda ser un país industrializado, descentralizado e incluyente. Alfonso nos hablaba de indicadores. El Perú y todos los países del mundo nos hemos comprometido a 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero hay que medirlos, hay que ver cómo avanzamos, cómo estamos logrando las cosas que ahí se plantean. Hablamos de innovación, hablamos de que no haya hambre. Para que no haya hambre en el mundo, la FAO cree que el Perú y Latinoamérica podemos ser el gran proveedor de alimentos y de alimentos nutricionales para el mundo, también con nuestros mares limpios, también con nuestras energías renovables. Pero sobre todo, yo invoco hoy al objetivo 17, Partnership for the Goals, aliados para tener éxito. Perú necesita que tengamos puentes pensando en el Perú por sobre todas las cosas. También hemos firmado acuerdos vinculados con el tema de la conservación de la biodiversidad biológica, con el uso sostenible del agua. Tenemos la Amazonía, la mayor fuente de agua dulce del mundo, pero también hemos firmado la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de estos recursos. Y tenemos que reconocer, y la pandemia nos ha hecho retroceder en los niveles de pobreza, que no hay una repartición justa, que todavía somos muy centralistas y que toda la potencialidad de nuestras regiones no significa lo que Alfonso invocaba, que es calidad de vida de la gente. Entonces yo creo que la universidad, los grupos de investigación y desarrollo, los Procompite que manejan los gobiernos provinciales y distritales que planteaba Alfonso y que él ha puesto en valor para darle valor realmente a la leche o a cualquier otro producto. Alfonso, hoy pensando en ti, he estado trabajando con Sierra y Selva Exportadora para poner en valor las oportunidades del aguaje, un evento maravilloso en donde confluyeron las universidades, el INIA, el IAP, los CITES. Bueno, al final no pudo hablar el alcalde Condorcanqui porque no tenemos igualdad de oportunidades en la conectividad, y Sierra y Selva Exportadora y hasta el ministro de Agricultura, Federico Tenorio, un gran promotor también de los Procompite en su tierra natal,
bueno, en la tierra que lo acogió, que es la libertad. Entonces yo creo que hoy tenemos algunos ecosistemas en el Perú, tenemos agencias regionales de desarrollo que nos van a permitir poner en valor esa biodiversidad. Pero tenemos que tener muy en cuenta el tema ambiental. La verdad, muchos dicen que la pandemia es consecuencia de un mal manejo ambiental, de especies que abarcan otras regiones, y Perú es muy vulnerable y necesitamos no perder esta biodiversidad y tener productos bandera. Estimado Roque, mira mi pecho, tengo una escarapela que tú me pusiste justamente cuando estábamos promoviendo el caballo en paso como uno de los productos bandera. Hay algunas cosas que no le damos continuidad en el Perú, tenemos que retomar los productos bandera como los que ha mencionado Alfonso, en los que nadie creía. Cuando yo compraba espárragos me decían, ¿y eso qué compra qué es? Y lo mismo con la alcachofa o con algunos de los verdes. Ahora ya, por cierto, no estamos así. Yo me formé en el Triángulo de Sábato, en la Alianza Estado, Empresa, Academia. En el evento que ha hecho el Ministerio de Educación con el programa de mejora de la educación, un peruano que está en el Silicon Valley nos hablaba, ya no, ahora tenemos que incorporar a la sociedad la cuarta hélice y tenemos que incorporar al ambiente la quinta hélice, especialmente en América Latina. No me puedo detener porque no tengo tiempo, pero sí, Alfonso, cuando era ministro, busqué la transparencia al fondo, no la encontraba, ese templo griego donde tú ponías la competitividad en el triángulo de arriba del Partenón y tenías 3 columnas, la asociatividad, la normalización y la productividad. Entonces, es muy importante que apoyemos estas iniciativas que tenemos ahora, 11 ecosistemas regionales funcionando, tenemos, 11 agencias regionales de desarrollo, 7 ecosistemas, tenemos varios clústeres, tenemos que fortalecer nuevamente el desarrollo de proveedores, dándole continuidad a algunas cosas que efectivamente Alfonso inició. Tú decías, Álvaro, que yo formo parte de la plataforma tecnológica peruana. El mundo ya está viviendo, no es que estamos al borde, la pandemia lo aceleró, esta que se llama Industria 4.0. Yo nací antes de la Industria 3.0, no recibía clases en Zoom, como me preguntaba mi nieta, porque no había computadoras ni cuando me recibí de física, la había, pero no se usaba, había que perforar tarjetas. Ahora ya estamos en esta revolución y yo creo que esta revolución es una oportunidad para el Perú, es una oportunidad para la pequeña producción, es una oportunidad para el desarrollo rural inclusive, siempre y cuando hagamos redes, hagamos trabajo en conjunto, esas 5 hélices que acabo de mencionar para lograr un desarrollo más incluyente. ¿Y por qué? ¿Y por qué creo que esto es posible? Porque en realidad ya se está hablando de la 5.0. La 5.0 es la convergencia entre todas las tecnologías digitales que ahí están escritas en inglés y en las cuales hoy justamente cuando veíamos el tema del aguaje en una zona casi inexplorada como Loreto, la UNI con el INICTEL planteaba el trabajo que habían hecho utilizando la inteligencia artificial y los drones junto con el IAP para tener una estimación de las posibilidades del aguaje en toda la selva amazónica. De modo que tenemos experiencias, podemos hacerlo justamente si nos juntamos, podemos hacer lo que yo lo sé, minería limpia, podemos hacer convivir la agricultura bioforestal con el desarrollo sostenible. En realidad, ya estamos desarrollando en San Marcos nanomembranas, materiales biodegradables para el control de placa, y entonces esto lo acaba de presentar a la mesa. Sí, termino. Entonces, yo quiero decirles que el primer laboratorio de fabricación digital se hizo en la UNI, ahora hay más de 30 laboratorios de fabricación digital en el Perú, pronto va a haber más de 15 institutos de educación superior tecnológica con laboratorios de fabricación digital, uno de ellos va a estar en la Amazonía, en nuestros barcos, nuestros jóvenes pueden utilizar estas tecnologías siempre y cuando llegue el Internet. Dirigimos con Benito Juárez, egresado de la UNI, fundador del primer Fab Lab
uno de los proyectos más importantes de la Singularity University, la Universidad de la NASA, para utilizar todos nuestros productos a través de un bioreactor fabricado en el Perú para la alimentación descentralizada. Recientemente la gente de Puno nos ha hablado del uso digital para imprimir textiles inteligentes. Podemos usar fabricación digital para usar toda nuestra biodiversidad. Termino porque estamos en tiempos de pandemia con el acrónimo de la vida. Necesitamos vigilancia sanitaria, de mercados, de tecnología. Necesitamos vigilancia participativa, necesitamos vigilancia tecnológica. Necesitamos innovación de productos, normalización, como nos decía Alfonso, para el valor agregado. Necesitamos digitalización. Nada va a ser posible mientras tengamos muchas zonas del país y todas nuestras fronteras y muchos de nuestros colegios sin conectividad. Yo apelo a que esto, que es parte del acuerdo nacional, es parte de lo que propuso Mesías Guevara, que en algún momento fue alumno de la UNI, yo le enseñé Física 3, como una parte del acuerdo nacional sea una realidad, y como decía Alfonso, asociatividad. Si quieres ir rápido, anda solo, si quieres llegar lejos y ser sostenible, comparte. Entonces, cooperar para competir, innovación abierta, por favor, cuídense mucho, y me alegro muchísimo de estar aquí viendo las oportunidades del Perú y no teniendo un enfoque derrotista. Tenemos que ponernos de acuerdo para sacar el Perú adelante y que sea líder de la revolución 5.0, que es la revolución de la biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster. Qué síntesis tan potente. Sobre todo quiero destacar este tema tan, para mí, fundamental, de los objetivos del desarrollo sostenible. Yo le llamaría verdadera carta de la humanidad, o algo que nos da un marco ético, una perspectiva de fondo para toda la visión de nuestro país. Continuamos con los comentarios, en este caso con el comentario que nos ofrecerá el ingeniero Ramón Remolina. Es ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, con posgrado en Administración, curso de Gerencia, Finanzas en Japón, ex becario JICA, presidente de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria del Perú, ABDA. Ha sido gerente de productos y comercial del grupo Arco Perú, director gerente en Acerco S.A., gerente AIF Vice Sociedad Anónima, especialista en administración de proyectos del Banco Mundial, Plan Maestro de Informática, Banco Central de Guinea-Bissau en África, director gerente de DOGESA, RIG Ingenieros, Clean Cities, Global Gourmet, Agrícola y Ganadera La Encantada, entre otras empresas, representante de ABDA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Ingeniero Remolina, le escuchamos con el mayor interés. Por favor. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ya. Primero, bueno, felicitando a Alfonso por su magnífica exposición. Veo todas sus experiencias, vivencias, y bueno, en nuestra vida nos hemos cruzado toda la vida en la parte de exportaciones, en diferentes campos, y lo importante que yo veo es, en estos momentos, tenemos que tener optimismo, y en las crisis es cuando uno le va mejor. Al menos toda mi vida, cuando ha habido crisis es cuando más me muevo, y cuando las cosas están tranquilas, prácticamente es como que uno dice, mañana lo hago, ¿no? Entonces eso ha sido toda mi vida. Y hace poco tuve para un grupo, fui moderador con el Bicentenario, que era el Colegio de Ingenieros, y bueno, mi alma mater es Ingeniería Económica de la UNI, con Alfonso, está con Nando Sillones también, de mi clase. Y bueno, lo que hemos visto es lo siguiente. Me interesó hace poco los comentarios finales de dos personas con que estuvimos en esta reunión. El ingeniero Alfonso López Chau
y le decía, quiero partir optimista, señalando que la crisis en el Perú es de vanguardia, de gerencia. El peruano quiere que el Perú tenga empresas globalizadas, dando como ejemplo Chile, que el Estado concurre con sus empresas grandes de la mano con fondos soberanos de riqueza como China. Hemos crecido, sí, nosotros el Perú ha crecido bastante el año 90 hasta la fecha. El pasado he experimentado en el campo, en tomate, en kiwi, y he perdido dinero, he ganado. La vida es así. Las reservas internacionales han incrementado. Y se hacía una pregunta acerca del servicio de la deuda. Él dice, ¿para qué nos preocupamos si el servicio de la deuda con las tasas de interés internacionales actuales, que están prácticamente a cero, lo único que nos debe preocupar es el servicio de la deuda y poder seguir para adelante? Porque en la reunión explicó González Izquierdo, el economista, habló de la pandemia y bueno, hizo toda una exposición, la prepandemia, cómo estamos. Bueno, lo importante de todo eso es, ya pasó la pandemia, seguimos ahí, pero tiene que haber lo principal, una vacunación total para poder seguir para adelante. El rebote, contra más fuerte fue la caída del PBI, el rebote va a ser más grande. Entonces se habla después de crecer 5 o 9% en el año. Lo que preocupa es el efecto inflacionario. Ya estamos en 2.15 de inflación y bueno, solo multiplicando 6 meses a 6 meses ya decimos, ya estamos en 4. Bueno, el rango meta de 4 es 2.7 según todos. Tener 4 o 5 no es tanto, pero tenemos hoy día una inflación importada en el mundo con precios internacionales al alza, petróleo al alza, maíz al alza. La soya es lo único que ha bajado, pero todo el resto, los metales felizmente están como el cobre, casi $9.500 la tonelada. Eso nos trae que nuestras exportaciones, si bien son extractivas, lo que ha aportado más al PBI, a nuestras exportaciones, aparte de las tradicionales de cobre, ha sido la agricultura. Gracias a eso es que el Perú tiene una cantidad de ingresos por eso. Pero lo que más me impactó es que hoy la exportación principal son esas transferencias, que son las remesas de los peruanos en el exterior, que se fueron porque el Perú es pendular. Entonces, siempre hay gente que tiene que emigrar porque ya no tiene oportunidades en el Perú. Y ahora toda esa gente manda a sus familiares y eso hoy día es un ingreso. El Perú tiene una cantidad de ingresos. La pandemia dejó un cambio en el patrón de consumo. Muchos porque nos hemos autoaislado, ya no consumimos en restaurantes, ya los gastos se redujeron, no salimos de viaje, tenemos temor, ¿no? Pese a que nos hemos vacunado, hay un cierto temor y siempre a protegernos. Es normal. Pero lo peor que pudo pasarnos al Perú fue las decisiones draconianas de encerrarnos, pues, totalmente y paralizar la economía. Ahora espero que el rebote sea mayor, pero como hacía mención a las hélices, hay un divorcio entre el Estado y la empresa. El empresario es visto con mala leche, con mal, siempre. Y no es culpa de uno, sino que es así. Pero hay realmente lo que interesa es que el gobierno se una con la empresa, con la academia, por eso estamos acá, y con la sociedad civil. Esas son las 4 hélices que tenemos que hacer, que seguir. Si no estamos unidos, el Perú no avanza. Optimismo hay, interés hay, pero hay una incertidumbre, como siempre lo hemos tenido nosotros desde que hemos estado en la universidad. ¿No? Nosotros en la universidad hemos estado, yo la primera vez que fui al comedor universitario, pues fue increíble, ¿no? Pero había que ir.
Yo vi a mi padre pues pelear contra todo, lo expropiaron en todo, ¿no? Ahora habla de la segunda reforma agraria. Perfecto, paguen la anterior y convertámoslos en deuda por inversión. O sea, invirtamos. Hay dinero que Perú debe y se puede convertir para poder fomentar todo lo que dice Alfonso en un minuto, porque capital se necesita para poder incentivar. No esperemos que el Estado nos dé, no necesitamos del Estado. El dinero que nos debe el Estado tiene que entrar para inversión. Tengo un hijo que pues es ya una bala perdida que dice, le faltan manos para poder producir. Y esto le ha caído pues el cambio ideológico, le está afectando, pero él dice, hay que continuar, no puedo parar. Mi hija igual, hasta las 12 de la noche trabajando. O sea que el Perú yo creo que tiene que seguir para adelante. Y bueno, es más lo que puedo decir, ¿no? Agradezco la invitación. Muchísimas gracias, ingeniero. De verdad es, como usted dice, muy necesario que el Perú siga adelante y siga unido. Muy pertinente su convocatoria. Vamos ahora a continuar nuestra conferencia magistral, la 9ª conferencia magistral, con los comentarios de nuestro presidente del patronato de la UNI, ingeniero Roque Benavides. Por favor, le escuchamos, ingeniero Benavides. Agradecer nuevamente tanto al ingeniero Alfonso Velázquez como a Mercedes y a Ramón por esos comentarios tan inteligentes y tan positivos. Yo creo que es importante que en el Perú hablemos las cosas que podemos hacer y que podemos contribuir a nuestro desarrollo. El ingeniero Velázquez, pues, es un hombre que ha bebido del sector privado y del sector público, es un hombre completo en ese sentido. En el Perú no podemos tener la dicotomía de público o privado, tenemos que trabajar en forma conjunta, el sector público con el sector privado, con el sector internacional, con el sector nacional, y en eso el programa de reducción y alivio a la pobreza al que hizo referencia el ingeniero Velázquez es un programa extraordinario que puede contribuir a que la gente produzca lo que el mercado necesita. Y eso es lo que tenemos que asumir, ser realistas en cuanto a lo que debemos de producir. La industria agrícola, la industria minera, la industria manufacturera, tenemos que trabajar juntos y lograr ese valor compartido con la sociedad. Pero yo quisiera agregarle al ingeniero Velázquez, que mi amigo Alfonso, que el valor compartido tiene que venir con responsabilidad compartida. Y esa responsabilidad exige que todos los estamentos de la sociedad, los empresarios, el Estado, la academia, las comunidades, la sociedad en su conjunto, asumamos una responsabilidad social con toda la sociedad, valga la redundancia. Valor compartido no puede venir sin responsabilidad compartida y yo creo que en eso todos los peruanos que queremos bienestar para nuestro país tenemos que promoverlo. La integración con la universidad y Mercedes ha sido pues contundente en cuanto a la integración con la UNI, con la Universidad de San Marcos, todo lo que puede contribuir la universidad pública en especial, la triple hélice de la que hablaba el ingeniero Orestes Cachay, de rector de la UNI o ex rector de la UNI, y Ramón Remolina con ese toque empresarial donde se arriesga mucho. A veces seguramente se gana, a veces se pierde, pero nos integramos y contribuimos a generar empleo. Yo creo que parte de la responsabilidad y el compromiso del patronato es convocar precisamente a la gente que está en la industria a que venga a hablarle a los jóvenes, a los estudiantes, a la academia y así integrarnos el mundo académico con el mundo de la empresa, el mundo de la industria. Yo creo que en eso es que estamos contribuyendo en el patronato. Yo quisiera, por supuesto, si es que en algún momento más tarde Alfonso nos puede comentar sobre la responsabilidad social compartida, que también tiene que venir acompañada con el valor compartido. Muchas gracias.
Excelente. Queda entonces muy clara la convocatoria y la frase: responsabilidad social compartida. Vamos en estos instantes a 20 minutos de preguntas y respuestas que conducirá el ingeniero Filiberto Revilla. Por favor. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Hemos seleccionado 3 preguntas de todos nuestros asistentes y las 3 están referidas al tema de la agricultura agroindustrial. Las preguntas son para el ingeniero Alfonso Velasco. La primera pregunta es del señor Héctor Rodríguez. ¿Puede ser posible la venta al exterior de papa excedente producida en el Perú? ¿Qué hacer para ello? Repita, por favor, ingeniero. Por favor, discúlpeme. No lo escuché bien. Sí, a ver, nuevamente, ingeniero. Del señor Héctor Rodríguez. ¿Puede ser posible la venta al exterior de papa excedente producida en el Perú? ¿Qué hacer para ello? El tema de la papa es un tema que ha preocupado mucho a los gestores de desarrollo de mercado y gestión productiva. Hace poco recordamos que hubo una importante manifestación social con huelga incluida que obligó al ministerio de comprar esa papa excedente, ¿no? Generando un problema de caja indudablemente y pudiendo generar una mala costumbre a los productores. Sin embargo, se habla también de que tenemos 3.000 o más variedades de papa en nuestra patria. Sin embargo, también no hay una estandarización de esa producción de papa. No se orienta a producir necesariamente aquella papa que pueda industrializarse. Entonces, lo primero que habría que trabajar es justamente demostrar a los clústeres procesadores de papa, sería pues básicamente para exportación en congelado, que hay una cantidad suficiente productiva durante determinados meses del año para que esta transformación pueda atender inicialmente la demanda interna y eventualmente salir a la exportación de los países vecinos en forma inicial. Entonces la respuesta es sí se puede, en la medida que logremos estandarizar y encontrar mecanismos comerciales, valor agregado adecuado para poder llegar a esos mercados. La experiencia existe en papa amarilla. Papa amarilla se exporta en esta exportación de añoranza. Los peruanos que compran papa amarilla congelada en Nueva York, en Japón, en Europa, pero no es suficientemente importante como para cubrir la gran producción de papa amarilla que tiene nuestro país. De acuerdo, ingeniero. La segunda pregunta del señor Peñafor Jurado de Guamaní. ¿Qué nos puede comentar de la producción de maíz amarillo para granjas de pollo y de la producción de girasoles y soya para producción de aceites, toda vez que somos un país consumidor de tales productos? La experiencia que he comentado era dentro de un programa que se denomina pues Sierra Exportadora. Los productos estaban orientados a producir en estas cadenas y en estas asociaciones todo aquello que tenga un mercado local, regional y o mundial. Es importante la producción de maíz para atender la necesidad interna. Estoy seguro, se ha hablado mucho de fortalecer la productividad de esas cadenas para evitar importación. Va a depender de qué tan eficientes seamos en la producción del maíz, en las mejores experiencias que se puedan demostrar. O de repente, la experiencia y el análisis demuestra que es más barato traer maíz importado y esas tierras dedicadas a la producción de espárrago o de otro cultivo que genere mucho más valor al agricultor. Ok, ingeniero. La tercera pregunta del señor Héctor Flores. Uno de los recursos olvidados es el conocimiento que el agricultor tiene sobre la diversidad de los cultivos nativos. ¿Qué se puede hacer para lograr integrar este vasto conocimiento tradicional con la ciencia moderna y la innovación? Conocí en la época de la quinoa a las señoras que de generación en generación iban cuidando el patrimonio de quinoa de su comunidad. Entregaban 50 kilos y recogían 50 kilos, pero aquello que se sembró generó ya una producción adicional. Es un descuido por parte de las autoridades que estos grupos de conservacionistas del patrimonio
biológico en nuestras semillas no estén debidamente promovidos y que no se utilice adecuadamente. Escribí al interno que va a depender de estos grupos organizados regionalmente de darle un valor importante a este tema, ¿no? Quería comentar a Roque. Roque habló de la responsabilidad social Compartida. compartida con respecto a la creación de valor compartido, ¿no? Entonces, la teoría indica que la responsabilidad social es un valor para hacer el bien, es filantropía, es sustentabilidad, y también es discrecional o es en respuesta a una presión externa, a una presión. Y mayormente hemos visto pues la presión que se suscita en diferentes territorios y espacios en donde esta responsabilidad se da. En cambio, esta creación de valor compartido genera beneficios económicos y sociales en función de una mejora en la productividad, en función de una mejora de los costos. Hay una creación conjunta de valor, una decisión en conjunto de ir hacia algo mejor. Explicaba esta experiencia de Caminati en La Palta. Es en el mismo terreno donde producen 8 toneladas, hoy con mi metodología y con el valor que te doy en mi alianza, vamos a producir más y vamos a compartir esa mejora. Y no solamente en la productividad, sino en la comercialización. Estamos generando nuevas formas de generar negocios. Y en esto radica el valor compartido. Nuevas formas de generar negocios, o en todo caso, significa no tomar de tu patrimonio, de lo que está creado, sino generar una redimensión de los negocios exitosos para que involucre a la comunidad, a los nuevos entornos que queremos que sean parte de esta dinámica de crecimiento compartido que ahora estamos proponiendo. Breve, ingeniero. Me parece que quiere intervenir Mercedes. Sí, Filiberto, porque hay una pregunta que dice que es para todos, o especialmente para Alfonso, que se refiere al tema del financiamiento. Efectivamente, se han hecho muchos esfuerzos de financiamiento, pero necesitamos un financiamiento diferente. Existe Agrobanco, existe Agroidea, existen los Procompite que financian infraestructura, pero necesitamos que la agricultura familiar o las comunidades nativas, en el caso de la Amazonía, puedan tener acceso a un crédito que les permita esta modernización tecnológica, que les permita periodos de gracia y plazos y tasas de interés no tan abusivas, que les permita justamente incorporar las tecnologías que les van a permitir tener productos de alguna manera estandarizados. No puedo exportar una vez de una manera, otra vez de otra, y tampoco le puedo vender a las cadenas de supermercados productos no estandarizados, no normalizados. Y si tengo baja productividad, difícilmente pueda llegar a tener buenos ingresos. Entonces, el financiamiento que plantea nuestro colega aquí es muy importante. También plantea el tema de las cooperativas. El Congreso, dentro de muchas cosas que no nos gusta, aprobó muy bien una nueva ley de cooperativas que involucra una visión más integral. Ojalá la promulguen muy rápidamente, justamente porque esta forma de asociatividad tan importante con el acto cooperativo, no estamos hablando de las cooperativas velasquistas, estamos hablando de las cooperativas como las del café, como las del cacao, como las que Sierra y Selva Exportadora ha promovido. De modo que me parece muy importante incluir dentro de esta responsabilidad social compartida el tema del financiamiento o el cofinanciamiento. Gracias, Filiberto. Gracias, Mercedes. Adelante, Álvaro. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido nuestro segmento de preguntas y respuestas. Nos queda únicamente las palabras de cierre que nos ofrecerá el ingeniero César Pongo, secretario de Organización del Patronato ProUni. Por favor. Gracias, Álvaro. Definitivamente una conferencia espectacular. Alfonso Velázquez es un innovador. Es un innovador que es un referente para muchas empresas, para muchas personas.
nos ha llevado de una manera muy didáctica un poco cómo ha ido evolucionando él en su vida, cuando trabajaba con Argentina, luego pasó a Venezuela haciendo negocios, pero mencionando muchas cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, qué es lo que quiere el mercado. Porque no es solamente cuestión de producir algo, sino que se pueda localizar. Él cuando hablaba de la alcachofa con espina, alcachofa sin espina, y preguntaba que tiene una demanda mundial. O sea, está mirando mucho más allá. Y el Perú definitivamente tiene esas capacidades. Y lo mencionó nuevamente. ¿Qué es lo que el mundo demanda? ¿Qué es lo que el mundo demanda? ¿Cómo es que los quesos maduros pasar de 8 soles a 15 soles por queso maduro gracias al trabajo de productividad? Pero mencionó algo importante también. Hay que trabajar. Las cosas no se hacen solas. Hay que trabajar. Por ejemplo, el arándano, ¿no? Igualmente nos ha mostrado el tema del turismo, cierre exportadora, y algo también sumamente importante, cómo ha podido lograr empoderar a los alcaldes, empoderar para que los trabajos puedan ser continuados. Y eso me parece algo interesantísimo. Y ese premio simbólico del Barayoc, definitivamente creo que Alfonso se merece también un Barayoc por todo lo que está haciendo, ¿no? Por eso él dijo, no solo es producir palta, ¿cuál es el mercado de la palta? ¿No? Y eso es algo que los emprendedores lo tienen muy en mente. Yo produzco, pero ¿quién me lo va a comprar? Entonces, nuevamente felicitaciones, Alfonso, y por supuesto felicitaciones a los panelistas, a Mercedes, a Ramón, y a los que hacen realidad esta conferencia, ¿no? Me refiero a Filiberto, me refiero a Armando, y por supuesto a Álvaro Montaño, ¿no? Un excelente acompañante en estos nueve conferencias que vamos realizando y esperamos que sean muchas más. Ha sido muy grato tener la participación de ustedes y además tener público extranjero. Hemos visto ahí un saludo desde Chile. Quiere decir que este tipo de eventos está impactando no solamente a nuestro país, sino también fuera. Les agradecemos especialmente por esa consideración. Muy buenas noches y los esperamos en el próximo evento. Muchas gracias. Gracias, de verdad, gracias. Será hasta agosto, 10ª conferencia magistral. Gracias de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, Álvaro, gracias. ¡Felices fiestas patrias! Felices fiestas Muy bien, muy bien. Felices fiestas. Cómprale al Perú, de lo cual no habló Alfonso, pero Qué es el bonito. autor. Aquí está. Magnífico. Gracias y gracias a todos. Muy bien. Gracias a todos. Chao, buenas noches. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, Filiberto. Gracias, César. Bueno.